Bueno, a ver quién tenemos por ahí. Ya estamos en vivo. Vamos a estar hablando de la vulneración de los derechos del niño y la problemática de la droga. Así que vamos a esperar un poquito que se vayan sumando todos y vamos a empezar a hablar del tema. Ya van 3 personas, 6. Bueno, por sobre todas las cosas, quiero decirle muchísimas gracias a Pablo por darme la oportunidad de charlar en relación a una problemática tan grande que tenemos en nuestro país y que es justamente los niños que son víctimas de las adicciones, ¿no? Y bueno, una de las primeras cuestiones que vamos a tomar en cuenta es justamente qué es la vulneración de los derechos, cuando un niño está justamente en un estado de vulnerabilidad. Lo normal de las personas cuando queremos hablar y decir es un hecho de un niño vulnerable, hay cosas muy importantes que no se tienen en cuenta y entre ellas es justamente que los niños no es que van a tomar la decisión de vivir en lugares bien o lugares mal, como lo dicen todos los estudios que hablan de vulneración. Tienen que estar viviendo en villas, en lugares donde no accedan, donde el acceso a la cultura no llegue, donde la posibilidad de crecimiento no esté en sus manos. Bueno, hoy vamos a dar a conocer que los niños con problemas de adicciones tienen otros parámetros. Vamos a romper las estructuras estas y vamos a tratar de entender que la vulneración de los derechos del niño pasa por otras cosas. Hoy voy a contar la historia, vamos a ponerle un nombre ficticio, de uno de los tantos niños que se acercan a mi estudio, que hablan conmigo, que tienen la posibilidad de contarme qué es lo que está pasando. En esta oportunidad vamos a hablar de Nicolás. Nicolás pertenecía a una familia tipo de una clase alta, muy alta, que vivía en un barrio prestigioso de la provincia de Buenos Aires, que tenía la posibilidad de acceder a un gran colegio con mucho prestigio, muy reconocido en la zona, y que justamente él no sufría de lo que los parámetros normales de vulneración hablan, porque estamos hablando de un niño de 6 años que pertenecía a una familia tipo. A los 6 años sus padres se separaron, su madre al poco tiempo formó familia con otra persona que tenía otros hijos y ahí se conformó la familia ensamblada. Bueno, a partir de ese momento, cerca de los 7 años de este niño, empezó a transitar uno de los peores caminos que puede transitar un niño. Mi cliente, del cual le pusimos un nombre ficticio, fue víctima de abuso. Y cuando decimos abuso, no estamos hablando de abuso de sexo, de golpes, no, sino que tenía una absoluta reducción a la servidumbre. Sí, señor, servidumbre. Un niño de clase alta, con una madre que volvió a formar una pareja, donde vivían sus 2 hermanastros, estaba su padrastro. Bueno, vamos a hablar de cómo transitaba el día a día este chiquito.
Este chiquito tenía la obligación de limpiar la casa desde el momento en que su mamá contrajo esta nueva pareja. Tenía la obligación de limpiar, cortar el pasto, arreglar la libustrina, podar los árboles, también lo recuerdo perfectamente eso. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba si no terminaba estas cuestiones? ¿No? Bueno, si él no terminaba las tareas de la casa, no tenía derecho a asistir a el colegio, justamente. Un derecho que no puede ser violado porque todo niño tiene derecho de acceder a la educación. Bueno, él si no terminaba de hacer todas las tareas del hogar, hasta de lavar su taza, los platos que se usaban al mediodía, atender a sus hermanos, no podía ir al colegio. Esto comenzó cuando él tenía 7 años, muy de manera escondida se lo comentó a su abuelo. ¿Qué es lo que pasó con el abuelo? Hizo la denuncia pertinente sin importar que la madre de ese chiquito era su hija. La hizo. ¿Y qué pasó? La causa quedó ahí. Se llamó a la madre, se llamó al padre a hablar. La madre, ¿qué era lo que declaraba? Decía, no, no pasa nada, vive perfectamente bien en la zona donde está, más accede a todo. Estas son fábulas. Bueno, a mí este caso me llegó cuando él ya tenía 14 años, el año pasado. Se acerca el abuelo de este niño, habiéndose enterado que yo soy diplomada en los derechos del niño y por algunas otras causas que he llevado adelante, y me consulta esta situación. Obviamente, el abordaje que nosotros hicimos en relación a la materia y en relación a todo lo que necesitaba este chiquito fue inmediato. El problema más grande con el que nos encontramos era que él estaba impedido absolutamente de poder acceder a un teléfono, comunicarse con un familiar. Lo llevaban al colegio y lo traían. Iba al colegio, obviamente, recordemos bien, si él podía terminar todo lo que tenía que terminar, que eran las cosas de la casa. Comía también si estaba todo terminado. Aprendió a robar de su propia heladera cuando todos dormían, porque si no estaba todo bien hecho, no tenía derecho a repetir un plato de comida y tampoco siquiera acceder a un postre. La verdad, la vulneración en la que se encontró fue muy grande, no fue escuchado, no fue advertido esta situación, desgraciadamente, por el entorno. Cuando él hablaba, mentía. Cuando él quería hablar con un adulto, no podían creer porque los padres eran gente que eran gente reconocida. Hasta que cuando estaba alrededor de entre los 10 y los 11 años, empezó a consumir calmantes que encontraba en la casa. Realmente había tomado la determinación de terminar con su vida. Estaba absolutamente a la buena de Dios, estaba abandonado, estaba agotado, dormía poco. Y miren, a tal punto llegaba el control que tenían sobre este niño y el maltrato que tenían con este niño, que ya había comenzado a consumir pastillas, lo que encuentre, calmantes, lexotanil, y esta es una que me acuerdo en este momento porque me llamó la atención, pero
había una gran adicción a todo tipo de psicofármacos. La verdad fue un trabajo en conjunto el que hicimos porque no teníamos la posibilidad de acceder a él sin que se enteren su madre y su padrastro. Entonces tratamos a través de sus compañeros y a través de su abuelo de que a él le llegue un celular. Le llegó un celular. Gracias a Dios se comunicó conmigo el día 23 de diciembre del 2018. El 23 de diciembre a las 4 de la mañana suena mi teléfono y era él hablándome a escondidas. Me dijo tres cosas de las que realmente no me permitieron seguir durmiendo. Y a las 18 horas del día 24 lo rescaté. Bueno, este niño tenía 14 años, tenía la contextura y la desnutrición tampoco evidenciada por el entorno de un niño de 10 años. Tenía importantes problemas de vista en su vista, pero muy importante, que hace poco tiempo tuvimos que operar, gracias a Dios. Y bueno, ustedes dirán, ¿cómo lo rescató? Y lo rescaté. Y le dije si cabía la posibilidad de que él salga de su casa en algún momento. Y me dijo que sí, que se iba a poner a podar un árbol. Entonces las ramas había que llevarlas hasta la esquina. Entonces cuando él llegaba a la esquina, yo ya tenía armado la conversación con el cuerpo de niñez y adolescencia en relación a todo este caso, y le dije que los parámetros iban a ser que yo lo iba a estar esperando en la camioneta, él con lo que podía sacar de su casa se subía a la camioneta y ya iniciábamos todos los pasos legales. Y así fue. Obviamente salió de ahí para ir a internarse, muy mal anímicamente, tenía, y hoy aún hoy tiene, las estructuras emocionales tratando de solidificarlas, ¿no? Porque había sido un maltrato tan grande emocional, justamente, que produjo un gran desequilibrio en su vida. Tan grande fue el desequilibrio que no solamente actuamos en conjunto con niñez y adolescencia, sino que actuamos también con la granja donde él en este momento está viviendo, y también actuamos con el gran apoyo que tuvimos de una jueza en el Departamento Judicial de Morón, en donde nos escucharon, en donde nos contuvieron y en donde nos habilitaron todos los parámetros legales, y tengo que decir que no legales, porque esperarlo yo en la camioneta, en la esquina, más allá de que esté la policía viendo para que nadie de la familia pueda siquiera creer de que él no iba a volver a entrar. Y así fue. Este niño tenía una gran adicción a las drogas porque él quería morirse. Él se levantaba y pensaba en todo lo que tenía que hacer y quería morirse, porque él tenía un celular que tenía el número nada más que la mamá y el padrastro. El padrastro lo llamaba cada 20 minutos para que por videollamada le muestre, le indique cómo iban las cosas de la casa y hasta se había lavado
los platos del almuerzo que le tenía que servir a sus dos hermanastros y para él. La violación a todos los derechos, el estado de vulnerabilidad en el que se encontró durante 7 años este niño, y fue un niño donde en silencio vivió y soportó y toleró y trató de armar todas las estructuras mentales para tratar de sostenerse, más allá de que una parte de él decía que se quería morir y hacía ese otro 50% y que así fue que entró en la droga. Estábamos ante un caso muy delicado, de esos casos invisibles, de esos casos que nadie quiere hablar, de esos casos en donde la gente ve pero no se mete. Entonces, hoy por hoy, y gracias a Pablo que me permitió poder aportar un poco más de este conocimiento de lo que es la vulneración de los derechos y los estados emocionales que llevan a los niños a entrar en la droga. Y lo rápido que hay que actuar. Y lo importante que es justamente que el niño tenga la contención, tenga el trato, tenga esa posibilidad de poder desarrollar toda su vida en un ambiente saludable. Pero cuando hablamos de saludable no es la comodidad de una casa, porque acá la estigmatización de la droga está en todos los informes, en todos los trabajos de investigación. No tenemos por qué estigmatizar. La droga está en el que tiene y en el que no tiene, y en el del medio también. La violencia para llegar a eso no tiene género. Puede ser propiciada por todo un seno familiar hasta por una sola persona. El niño que se encuentra en estado de vulneración y termina siendo un adicto y termina o comienza a transitar ese camino que ni él sabía dónde iba a terminar, es justamente lo que tenemos que marcar como diferente. Siempre se habla del chico que no accede, del chico que no tiene la posibilidad económica. La adicción está en todos los estratos sociales. La adicción viene y tiene raíces muy arraigadas dentro del seno familiar. Las violencias silenciosas, que son esas que no se dicen, que no se ven, son esas violencias que estigmatizan, que destruyen, que rompen estructuras, que imposibilitan poder hablar. Porque esto que yo digo, poder hablar, qué importante, ¿no? Porque este niño del que estamos charlando, esta historia que estoy contando, ya no tenía más ganas de hablar, porque cuando quiso hablar en su colegio pensaron que estaba fabulando. Miren ustedes el problema en el que se encontró, ¿no? El problema de que no se le crea. Quizás, y estoy segura de esto, con las personas que pudo llegar a hablar él, no tenían las herramientas para entender la magnitud del problema que estaba transitando él. Es por eso que cuando yo comento este caso, justamente es para decir, no hay diferencia. No está solamente en el adulto, no está solamente en el adolescente el problema de la adicción, pero lo que sí es generalizado y es la raíz y es la importancia de todo es el diálogo entre la madre y el hijo, el padre y el hijo, ese diálogo familiar
que hoy por hoy, desgraciadamente, porque estamos corriendo, nadie supo ver a mi niño. Mi niño dentro de su seno familiar no podía hablar. ¿Cómo iba a hablar si él solamente tenía que desarrollar y vivir y ser en relación a esa presión importante? Porque vamos a hablar como él me lo transmitía a mí. Él me decía, lo que pasa, Andrea, es que yo viví desde los 7 años bajo la presión de un padrastro que me decía que si no hacía eso bien era un tarado, era un inútil, era un inservible, un mogólico. Entonces, ustedes vean cómo ese seno familiar que tienen estas familias multiensambladas, ese acuerdo de partes entre la mamá y esta pareja que tenía, de manera tácita aceptó esta señora que ese era el rol que tenía que desarrollar este niño, siendo el conjunto de esta familia responsables de un niño que comenzó a, a consumir porque él quería morirse todos los días. Algo realmente difícil de creer. Su pensamiento de que la vida no vale arrancó a los 8 o 9 años, a los 10 años consumió, a los 14 años recién pude yo rescatarlo y hoy por hoy tengo que decir con mucho orgullo, que es un niño maravilloso, que está atendido por todo el cuerpo interdisciplinario que trabaja conmigo, porque obviamente están todos, está la psicopedagoga, la psicóloga, la psiquiatra, los médicos clínicos, neurólogos, traumatólogos, todos ellos enfocados cuando hago estos rescates a poder evaluar la realidad en todos los aspectos. Realmente es una situación digna de ser comentada porque no solamente las personas que están marginales son realmente las únicas que por no poder acceder son consumidores, no. La realidad es que tenemos que entender que para la droga no hay edad. Tenemos que aceptar que los niños necesitan que todos esos derechos tan importantes, amparados por la ley, porque la Convención Internacional de los Derechos del Niño es muy clara en todo lo que se debe en relación a los derechos de los niños. ¿Qué es lo que necesita un niño? Todos lo sabemos. Cuando yo me entrevisto con las madres en el estudio y me dicen, yo no sé qué pasó. Entonces la pregunta mía es, si vos sabés, lo que tenemos que descubrir es cómo pasó, es cómo llegó, es qué pasó que estaba tan solo y nadie pudo verlos. Cuando los chicos entran en las adicciones, pasan a ser invisibles, porque dejan de hablar, porque dejan de creer que pueden ser escuchados, porque dejan de confiar. Y entonces, cuando no tienen la posibilidad de conseguir lo que están necesitando, los llevamos indirectamente a un campo donde quizás después es mucho más difícil rescatarlos. Este niño hoy casi recuperado, porque él dice que todavía necesita más de su terapeuta, él dice que todavía necesita hablar más y eso es muy respetado.
él dice que esos primeros pasos que arrancamos en esta recuperación, en donde casi día por medio nos encontrábamos y casi día por medio estaba atrás de todo el equipo médico para que me esté informando en relación a su progreso, ha sido realmente maravilloso. Así que esta charla que yo he podido transmitirles a ustedes, estamos ya en los 25 minutos, cómo pasó de rápido el tiempo, es para que nos demos cuenta que los niños necesitan mucho más del entorno familiar de lo que en cada momento nosotros podemos imaginar. Hay un libro muy importante que es Mi hijo, mi espejo. Entonces, yo siempre lo recomiendo para poder subsanar todas estas situaciones. Y una cosa que me gustaría transmitirles es, no están solos, pidan ayuda. Si no sabemos qué hacer, decir no sé qué hacer o no hacer nada es el principio del problema. Pregunten, consulten, vayan a organizaciones no gubernamentales, busquen abogados del niño que tengan la posibilidad de rescatarlos de verdad, rescatar a los chicos para tener un futuro distinto. Yo estoy absolutamente segura de eso. Rescatar a uno es rescatar a 10, porque cuando ese se rescata, cuando entró en la droga no estaba solo, muchos alrededor los estaban acompañando. Entonces, empezar a escuchar a los niños tiene que ser el primer paso. Darnos la posibilidad de aceptar de que no sabemos cómo solucionarlo es el segundo paso. E iniciar todas las medidas urgentes que determinen que ese niño puede ser rescatado es una de las cosas más importantes que nosotros como adultos podemos hacer. Empezar desde el no sé, pero saberlo escuchar es cambiar la realidad de un niño. Entender que la marginalidad no es únicamente el lugar donde se encuentra la droga y saber que en los estratos altos, sociales, con acceso a todos, también está. El abandono de una madre, de un padre y del entorno familiar no hace más que quebrar la psiquis, el desarrollo y las posibilidades de un niño saludable. Entonces, está en nuestras manos. Está en nosotros cambiar la realidad de nuestros niños y del frente y del vecino y dejar de decir no te metas. Sí, metámonos para solucionar una realidad que el Estado hace años dice que puede solucionar solos y nos estamos dando cuenta que no es así. Metámonos en sus relaciones, consultémoslos en cada instante, tengámoslos en cuenta. No creamos que nuestros hijos y sus compañeros y las familias que están afuera lo pueden solucionar todo. En conjunto, con el diálogo, con la contención y principalmente con el amor, vamos a ser capaces de rescatar a cuanto niño sepamos que está dentro de esta problemática. Desde ya ha sido un gusto poder compartir esta experiencia, una de los tantos niños que tengo que me dicen mamá, con todos ustedes. Les agradezco muchísimo, te agradezco a vos, Pablo, por darme la oportunidad de llegar a tu gente y de que sepan que hay alguien que está justamente para acompañarlos. Les dejo a todos un saludo grande. Nos vemos en la próxima y ha sido un gusto.